en YouTube y en Facebook. Así que le damos la bienvenida a través de estas transmisiones para recibir la escuela bíblica de esta mañana. Gloria al nombre del Señor. En la clase bíblica de hoy, ¿verdad?, vamos a orar para comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de estar nuevamente en tu casa para recibir tu palabra, Señor Jesús. Mira estas enseñanzas, Señor, que van a ser llevadas en esta media hora para que sean de edificación, sean de bendición a los hermanos y hermanas que están escuchando a través de estos medios. Gracias, Señor, por tu palabra, que sabemos que no retorna atrás vacía, sino que hace el efecto en la cual tú lo has enviado. En el nombre de Jesús, amén, 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 Señor. Dios le bendiga. Mi nombre es Manuel Ramos, estaré a cargo de esta escuela bíblica. Y el tema principal de esta clase, ¿verdad?, hoy 7 de mayo, es cautiverio de Judá. El cautiverio de Judá. Hemos repartido unas hojas para los que están presentes y ahí está, ¿verdad?, toda la información, la introducción, el contenido, la aplicación. ¿Verdad? Como es media hora, pues ahí tienen toda más información para que puedan leerla, estudiarla, ¿verdad? Y estén juntamente con nosotros. Y las últimas 2 paginitas hay unas ilustraciones, unas informaciones generales que también, ¿verdad?, es necesario observarlas, ¿verdad?, para entender con efectividad el tema de hoy. Pero primero que nada vamos a estar leyendo el pasaje que también está en las hojitas, pero es el pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 24, 18 al 20, y Segunda de Reyes 25, 1 al 10. Esos 2 pasajes, ¿verdad?, están paralelos en esta escuela bíblica. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo de Dios. Segunda de Reyes 24, 18 al 20. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que lo echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Ahora estaremos leyendo Segunda de Reyes 25, del 1 al 5. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11º del rey Sedequías. A los 9 días del 4.º mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino de Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. En el mes 5º, a los 7 días del mes, siendo año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, el siervo del rey Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaba en el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Amén. Estos son los pasajes, ¿verdad?, que contiene, ¿verdad?, un resumen de lo que estaba aconteciendo en este momento histórico. Como introducción, ¿verdad?, tenemos que observar el contexto histórico. Esta ilustración la tienen en las últimas páginas del folleto que repartimos. Y prácticamente, yéndonos unos siglos más atrás de este evento que leímos, vemos que el reino de Israel estaba unido. Siglo IX, siglo X antes de Cristo, estaba unido tanto el reino del norte como el reino del sur.
no estaban ausentes, ¿verdad? Diferencias entre ellos, sí había problemas. Desde la época de Moisés, habían problemas geográficos de los que vivían en el norte y los que vivían en el sur, ¿verdad? Tanto el tema de la adoración, el Jerusalén estaba muy lejos para los que vivían en el norte, prácticamente había falta de comunicación, pero esto prácticamente llegó a un punto en que ya, ¿verdad? Esas poblaciones no aguantaban más. Y no fue en la época de David, no fue en la época de Salomón, fue en la época después de Salomón, en el siglo X antes de Cristo, en la época de Roboam, el hijo de Salomón, donde ahí dice la Biblia que los de Israel, que se refiere más bien a los del reino del norte, fueron a reclamarle a Roboam que los tributos estaban muy altos, estaban muy excesivos las contribuciones que se estaban pidiendo al pueblo, y ya los pobres no podían más con estas cargas económicas. Y Roboam, y usted sabe la historia, no escuchó a los consejeros de su padre, sino escuchó a los consejeros amigos de él desde la juventud, y no es que le dijo que no, es que le subió más las contribuciones. Y entonces eso provocó una división del reino del norte con el reino del sur. Y el reino del norte se fue y buscó otro líder llamado Jeroboam, y ahí se dividió, y ahí comenzó la división de Israel, lamentablemente, ¿verdad? En el siglo X antes de Cristo. ¿Por qué esta división? Y explicamos la parte política, la parte, ¿verdad? Estructural de lo que estaba pasando, pero había unas consecuencias, y es que Israel estaba pecando delante de Dios. Dos pecados principales podemos mencionar, los que están ahí en rojo, ¿verdad? Dos pecados principales el pueblo de Israel estaba practicando. El primer pecado era el pecado de la idolatría. Y segundo pecado, el pecado de la injusticia social. Estaban prácticamente adorando a otros dioses, y también estaban atropellando al pobre, al necesitado, le quitaban las tierras a los pobres, lo metían preso injustamente, y eso Dios no iba a congraciarse con ellos. Y eso trajo consecuencias de esta división. Así que se divide el reino del norte con el reino del sur, y prácticamente pasan unos 200 años, porque en esta ocasión, a pesar de esta división, no echaron para atrás, no se arrepintieron, siguieron en sus malos caminos. Y en el siglo VIII, entonces Dios permite que el imperio poderoso de aquella época, que era Asiria, conquistara el reino del norte. Y Asiria conquistó el reino del norte en el siglo VIII, lo destruye, lo dispersa, pone gente extranjera a vivir allí, y gente que vivía allí lo dispersó fuera de Palestina, que era una costumbre, ¿verdad?, de los imperios de aquella época. Y prácticamente con el tiempo se mezclaron esta gente con los extranjeros, y de ahí nacen los samaritanos. Samaritanos porque Samaria es la capital del reino del norte, y de ahí en adelante el reino del norte no volvió a ser pueblo de Dios, se desapareció. Entonces nos queda el reino del sur. El reino del sur, aunque un poquito más obediente al Señor, también cometía los mismos pecados de idolatría y de justicia social. Hubo unos momentos de éxito, ¿verdad? Como la reforma de Josías y otros reyes que pudieron observar un poquito los mandamientos, pero en general estaban casi en la misma condición que el reino del norte. Y entonces pasaron unos años más, 2 siglos más, siglo VI antes de Cristo, y en el siglo VI antes de Cristo Dios permite que entonces el imperio que estaba en aquella época dominando, el imperio de Babilonia, con el rey Nabucodonosor, conquista el reino del sur. Y esa es la historia, ¿verdad?, con la clase bíblica en esta mañana. Así que Babilonia en el siglo VI conquista el reino del sur, y tiene, ¿verdad?, unos eventos importantes, que parte de ellos lo leímos en el texto de Segunda de Reyes. Sabemos que en este siglo VI, ¿verdad?, Dios poco a poco fue trabajando con Israel, dándole oportunidades a Israel. No fue de sopetón, un castigo de sopetón, es que constantemente Dios trayendo profetas, mensajes, para que Israel, ¿verdad?, volviera, en este caso el reino del sur, volviera a los brazos del Señor. Israel, que había aprendido de la justicia social, por ejemplo, porque habían salido del imperio del faraón, donde eran esclavos. Dios los libera, Dios le hace justicia social. Pero ellos no aprendieron, ellos mismos se esclavizaron ellos mismos con el tiempo, y empezaron a atropellar a sus propios compatriotas, ¿verdad? Y ahí es que Dios entonces interviene con este pueblo,
Gloria al nombre del Señor. Si leímos Jeremías 39:12, dice: Saburazadán, comandante de la guardia, solo dejó en el territorio de Judá algunos de los más pobres que no poseían nada. En aquel día les asignó campos y viñedos. ¿Qué quiere decir esto? Que los que estaban allí, los que se quedaron en Judá, los otros fueron desterrados, pero los que se quedaron en Judá eran los de los más pobres, de los más necesitados. Las tierras que ellas habían sido despojadas de ellos, Dios se las devuelve por medio del imperio babilónico. Así que la obra de Dios, la justicia de Dios llegó a Judá, pero por mano de Babilonia. Dios usó Babilonia como un instrumento para castigar a los ricos que estaban atropellando a los pobres y darle las tierras a los más necesitados. Prácticamente tenemos un personaje muy importante en este texto y es Jeremías. Jeremías es un personaje que es primordial porque Jeremías es el profeta que está presente cuando Babilonia interviene. O sea, él está viendo la conquista de Babilonia. Y antes de eso, Jeremías había profetizado a los reyes que se sometieran, que fueran obedientes, pero los reyes no le escuchaban, al contrario, los castigaban y lo echaban a un lado. Y Jeremías fue ese profeta que levantó la voz de Dios, a pesar de que no le escuchaban, seguía interviniendo y llevando palabras de Dios. Hay una característica importante en Jeremías, y es que Jeremías en unos años fue contemporáneo con Ezequiel, otro profeta. Y Ezequiel prácticamente fue un profeta, pero fue un profeta que fue exiliado en Babilonia. Así que tenemos a Ezequiel en Babilonia, cautivo, y tenemos a Jeremías en Judá, libre. Y estos dos profetas, en sus diferentes circunstancias, ¿verdad? Ellos profetizaban, Ezequiel a los cautivos y Jeremías a los que quedaron en Judá. Vemos cómo Dios interviene con el pueblo, con ese amor, con ese cariño, y les sigue dando palabras de Dios, tanto a los cautivos como tanto a los que se quedan en Judá. Ese es nuestro Dios, ¿verdad? Si observamos este mapa, ¿verdad? Si querés dar enter para que saquen la flechita, este mapa cuando lo observamos, está Palestina y está Babilonia. Y Babilonia y Judá, ¿verdad? Quedan bastante lejos, como vemos en ese mapa. Y lo que quiero explicar aquí es que cuando Babilonia trata de conquistar los territorios, ¿verdad? De todo ese mapa, que es todo el Mediterráneo, toda la costa del Mediterráneo, más bien lo que Babilonia quiere es conquistar Egipto, que era el otro imperio poderoso. Pero para conquistar Egipto, ¿quién estaba en el medio? Judá. Así que Judá, por cuestiones geográficas, está entre una guerra entre Egipto y Babilonia. Como dicen por ahí, jamón del sándwich. Entonces, otra explicación militar que se da es que Babilonia, para conquistar Egipto, necesita comida, agua, y necesita Judá para restablecerse, fortalecerse y así, ¿verdad?, conquistar a Egipto. Así que Judá estaba en medio de una guerra horrible entre Babilonia y Judá, entre Babilonia y Egipto, y por eso Judá, ¿verdad?, fue conquistada por Babilonia. Yéndonos al pasaje, al texto bíblico que leímos, ¿verdad?, observamos que hubieron 4 últimos reyes que existieron. Últimos 4 reyes que existieron, que fue Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías, ¿verdad? Y que todos esos participaron en esa decadencia del reino del sur. Fue triste porque fue un proceso, fue algo como que poco a poco, prácticamente, y esto es algo que es importante que queremos resaltar. Mucha gente ve la conquista de Babilonia a Judá como un golpe de sopetón que destruyó todo. No, ellos sí conquistaron en el sentido de que pelearon con el ejército de Judá y la guerra la ganó Babilonia, pero no tocaron la ciudad, no tocaron el templo, todo se quedó intacto. Entonces ahí es que viene Jeremías y empieza a profetizar a los reyes y les dice: mira, ya los conquistaron, quédense quietos, no hagan nada, esto es Dios a través de Babilonia, esto es mano de Dios. Pero los reyes
que existieron no hicieron caso a Jeremías, sino por lo contrario, hicieron caso a falsos profetas que le decían a los reyes: Dios está contigo, vete en contra de Babilonia. Y Jeremías que no, y los falsos profetas que sí. Entonces los reyes tenían esos dos mensajes. Lamentablemente los reyes de Judá hicieron caso a los falsos profetas, y aún siendo ya conquistados, se vuelven y se rebelan con Babilonia. En una de esas rebeliones, que es el rey Sedequías, que es el rey que está hablando, el texto que leímos, es el que se rebela, se une con Egipto y se rebela con Babilonia, ya siendo conquistado. Entonces, ahí entonces es que Babilonia lamentablemente destruye la ciudad, destruye las murallas, destruye las casas, destruye el templo. ¿Qué quiero decirle con esto? Que no era necesario la destrucción del templo, no era necesario la destrucción de las murallas, sino que los reyes de Judá, ¿verdad?, por rebelión contra Dios, por no hacerle caso a Jeremías, se rebelan nuevamente con Babilonia y provocan esta destrucción. No por mano de Dios, sino por desobediencia de los reyes de Judá. Es lamentable cuando el ser humano desobedece a tal punto que las desobediencias acarrean consecuencias a nuestra vida, a nuestra familia. Tomamos malas decisiones y tenemos que estar bien pendientes qué voz escuchamos, porque siempre van a haber dos voces, la de Dios y la del enemigo, o de la razón humana. ¿Cuál vamos a escuchar? Los años de sumisión de Sedequías, que es el rey que hablamos en el texto que leímos, ¿verdad?, fue dominado, como dijimos, por Babilonia. Ya dijimos que hizo alianza con los faraones de Egipto, ¿verdad? Y aún siendo advertido por Jeremías, que le dijo: mira, no hagas alianza con los faraones de Egipto. Él no hizo caso, hizo esta alianza, se rebeló y provocó, y Sedequías provocó la destrucción de Jerusalén. Sedequías provocó la destrucción de las murallas. Sedequías provocó la destrucción del templo de Dios, lamentablemente. En los versos 4 menciona un lugar que se llama Arabá. Esto alude al valle del Jordán, que se extiende unos 100 kilómetros desde el extremo del sur del mar de Galilea hasta el extremo del Mar Muerto. En el verso 5 que leímos, menciona las llanuras de Jericó. Esta es una región semidesértica al sur de Jericó, que tiene unas llanuras, que los ejércitos aprovechaban esas llanuras para hacer sus batallas. Sedequías y su partida aparentemente estaba huyendo, ¿verdad?, hacia el este de lo que es, ¿verdad?, toda esa región de Palestina, esperando poder, ¿verdad?, llegar al río Jordán y así escaparse y quizás buscar protección posteriormente con Egipto. Pero dice el texto que leímos que Sedequías lo atraparon, lo arrestaron, mataron sus hijos, le quitaron los ojos. Y esto es una triste noticia. Pero Sedequías fue advertido por palabras de Dios, por Jeremías, no en una ocasión, no en dos, en varias ocasiones. Pero cuando el hombre se empeña, ¿verdad?, en llevarle la contraria a Dios, no es que Dios lo coja y lo mete en un castigo, es que el mismo ser humano, por su propia voluntad, va barranca abajo. Y Dios lo deja. Porque está empeñado, porque aunque Dios le hable 5 o 10 veces, está empeñado en rebelarse. Y eso trae consecuencias lamentables. En el verso 6 menciona la ciudad de Ribla, que queda al norte de Palestina, en lo que se llama Siria. Era donde estaba el cuartel general de los babilonios. El severo trato que dio Nabucodonosor a Sedequías, porque el trato que Nabucodonosor dio a Sedequías es un poco diferente al trato que le dio a los reyes anteriores. Y muchos se preguntan por qué fue tan severo con Sedequías. Sedequías fue puesto por Babilonia en el trono para que no le diera problema. Y eso hizo todo lo contrario, le dio problema a Babilonia. Y entonces Babilonia, pues, al sentirse ofendido, traicionado, pues lo trató severamente, como los textos que ya hemos leído. En los versos 7 al 17 de 2 de Reyes 25, vemos Jerusalén arrasada por los babilonios. Y esta es la triste noticia de Israel, que hasta hoy en día en Israel lamentan esa destrucción, porque todo fue destruido.
Todo fue, no hubo piedra sobre piedra, casas, ciudades, murallas, templos. Es algo lamentable para este pueblo de Israel. El magnífico templo destinado a perdurar como testigo del Señor Dios y de lo que Él había hecho con su pueblo, fue demolido, despojado de su riqueza y prácticamente fue hecho nada. En Primera de Reyes 9:8 dice que hablando del templo cuando fuera destruido, que será de objeto de burla de los pueblos. Es una triste noticia para Israel en este contexto histórico, donde lo más preciado de ellos fue destruido. Pero se habían alejado de Dios. Se habían alejado de Dios y eso trajo consecuencias. Si vemos esa ilustración que ustedes ven en su pantalla y también está en las hojas, en las últimas páginas, es un detalle importante que queremos traer. Y es que, ¿verdad?, mucha gente piensa que cuando Babilonia conquista a Judá, destierra a todo el mundo a Babilonia. Y no es así históricamente. Para ir un poquito más atrás, como dice ahí, en esta región de Judá solamente habían 200,000 habitantes. Esto está en el libro de Milton Swantes, un libro muy bueno que habla de todos estos textos bíblicos. 200,000 habitantes vivían en Judá. Dice que 15,000 fueron deportados, 15,000 nada más. O sea, si uno coge la proporción entre 200,000 y 15,000 prácticamente es un pequeño grupo de personas que fueron desterrados a Babilonia en 3 secciones diferentes. Y dice que también muchos otros murieron en las guerras, por supuesto, y unos 100,000 se quedaron en los campos de Judá. Así que si quitamos a los que murieron en la guerra y quitamos a los que huyeron para Egipto, tenemos a 100,000 personas en Judá y 15,000 en Babilonia. Son más los que se quedaron de los que se fueron. ¿Se acuerdan que hablamos ahorita que Dios por mano de Babilonia hace justicia? Porque Israel estaba quitando las tierras a los pobres, estaba quitando el alimento a los pobres, metía preso a la gente inocente para quitarle sus tierras, esclavizaban a sus hijos cuando se endeudaban. O sea, el panorama era crítico para los pobres, para los necesitados. No sé si te acuerdan de la historia de la viña de Nabot. La viña de Nabot está escrito ahí para que veamos un ejemplo, pero ese ejemplo se repitió muchas veces en la historia de Israel. Ese tipo de injusticia social se repitió muchas veces en el pueblo de Israel. Y prácticamente nosotros tenemos que entender que esto no puede suceder y que esto tiene consecuencias. Y que uno de los deberes principales de nosotros es atender al necesitado y suplir al que no tiene. Pasando al otro slide, tenemos lo que, ¿verdad?, llamamos la aplicación del texto. Y cuando nosotros tratamos de aplicar el texto, podemos ver varias cosas. Número 1, podemos ver que Dios tiene misericordia y ofrece oportunidades. Dios le ofreció muchas oportunidades a Israel, a Judá. Muchos profetas le hablaron. Así Dios también con nosotros, Dios nos da oportunidades. Porque Él es misericordioso. Porque Él está lleno de gracia. Porque Él nos ama. Bendito sea el nombre del Señor. Otra cosa que aprendemos en este pasaje es que tenemos que escuchar humildemente la palabra del Señor para escuchar su voz. ¿Cómo podemos escuchar su voz? A través de la oración, cuando hablamos con Él, y a través del estudio de la palabra. Cuando escuchamos la voz de Dios, Dios nos habla, nos dirige, nos guía y tomamos buenas decisiones. Acercarnos a la Biblia humildemente, no para que yo le hable a la Biblia, sino para que la Biblia me hable a mí. Porque si yo me acerco a la Biblia, para yo decirle a la Biblia lo que yo creo, en vez de ser al revés, eso es no acercarme humildemente, eso es orgullo. Tenemos que tratar de acercarnos a la Biblia humildemente. Que la Biblia nos hable a nosotros, guste o no nos guste, esa es la palabra del Señor. Otro punto importante de aplicación a este texto es que nosotros podemos también como Judá caer en cautiverio. Los seres humanos pueden caer en cautiverios. Y ahí les mencioné unos cuantos. Podemos caer en el cautiverio del pecado.
Ese es el principal, porque el pecado nos separa de Dios. Así que necesitamos, a través de Cristo, que esa sangre nos perdone de todo pecado y librarnos de ese cautiverio del pecado. Podemos caer también en el cautiverio del temor. El temor es algo dañino porque nos paraliza, porque no nos deja tomar decisiones. No podemos caer en el temor, primordialmente porque Dios nos ama. Y el amor de Dios va por encima de todo lo que nos suceda aquí en la tierra. Así que no podemos caer paralizados en el temor, porque debemos confiar que el amor de Dios es perfecto. Amén. También podemos caer en un cautiverio de malos hábitos. Son prácticas que tenemos por costumbre ya, que nos separa de Dios o que lastima nuestra relación con Dios. No queremos hacer una lista de hábitos, pero usted identifique qué hábitos puedo tener que me afecten mi relación con Dios. Y están convirtiéndose en que yo soy cautivo. Puedo caer en cautiverio de esos hábitos. Podemos caer en cautiverio de la culpa. Dios te perdonó, Dios te restauró, pero la gente sigue con la culpa. Y esa carga, aunque Dios te la quitó, tú la sigues entrando a tu vida porque no te perdonas a ti mismo, no aceptas el perdón de Dios. La culpa destruye, la culpa desanima. Y podemos también caer en el cautiverio de la culpa. Tenemos que liberarnos de eso. Podemos caer en el cautiverio de nuestra falta de fe y dependencia de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? De caer en un cautiverio de no depender de Dios, sino que Dios está a mi lado. Es como un amigo fiel que nunca falla y me va a guiar, me va a proteger. Depender de Él, tener fe en Él constantemente. Podemos caer en cautiverio de propios prejuicios que hay en nuestro corazón. Los prejuicios nos impiden hacer la voluntad de Dios también. Dañan la relación con Dios. Porque separar una persona de otra, grupos de otra, prácticamente afecta el evangelismo, afecta el testimonio, afecta la imagen de Cristo que está en nosotros. Tenemos que liberarnos también del cautiverio, del prejuicio. Y por último, liberarnos del cautivo de nuestra falta de compromiso de realizarnos una evaluación interna. Y tratar, ¿verdad? Hacer el esfuerzo de que cuando identifiquemos lo que está mal, corregirlo. Esa autoevaluación, como dice el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en camino eterno. Escudriñame, mírame, ¿cómo estoy yo por dentro? Podemos aprovechar cuando oramos o cuando meditamos en la palabra, tratar de mirarnos a nosotros mismos, porque si no lo hacemos, caemos en el cautiverio de la falta de compromiso de evaluarnos, de examinarnos cómo estamos delante de Dios. El pueblo de Israel no practicaba esto, era cautivo de la falta de evaluación. Y aún Dios hablando a través de los profetas como Jeremías y otros profetas más, no escuchaban. No podían discernir lo que era lo correcto y lo correcto porque estaban cauterizados. No podían discernir lo que era la voluntad de Dios. Y aunque Jeremías le decía, no actúen así porque esto los va a llevar a tal consecuencia, lamentablemente hacían lo contrario, hacían lo incorrecto. Tenemos que entender que estos cautiverios están ahí, pero nosotros no tenemos que caer en ellos. Y así como Dios liberó a Judá del cautiverio, Dios también nos libera a nosotros. Gloria al nombre del Señor. Dios puede, amado hermano, amada hermana, restaurar lo perdido y destrozado. Ya vimos cómo el reino de Judá quedó destrozado. Las casas derribadas, las murallas, el templo. Todo quedó destruido. 100,000 personas que eran los pobres se quedaron cuidando los terrenos, los campos. 15,000 en cautiverio. Allí estaba Daniel, los 3 hebreos, el profeta Ezequiel. Quedaron en cautiverio, alejados del pueblo de Judá. 70 años de cautiverio. Dios también, a pesar de las circunstancias negativas, Dios está dispuesto a restaurar. Dios es un Dios de restauración. Dios no nos va a dejar en el suelo. Él está comprometido contigo y conmigo para guiarnos, para levantarnos, gloria al nombre del Señor. Ese sentido de restauración viene de Dios y también tiene que venir de nosotros.
Nosotros también tenemos la responsabilidad de restaurar a nuestro hermano, a nuestra hermana. No, si está tambaleando, deja que se caiga una vez y se caiga. No, vamos a levantarlo, extenderle la mano. Porque el sentido de restauración de Dios tiene que pasarse automáticamente a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Así como Dios restauró el reino de Judá, Dios hace lo mismo con cada uno de nosotros. Y aunque muchas veces no conocemos los planes exactos de Dios para nuestro futuro, sí sabemos que Él es bueno y que en su naturaleza está siempre presente, restaurarnos para su gloria. Dice Jeremías 29:11, que de hecho es Jeremías hablándole al reino de Judá, y le dice, fíjate que todo lo que hablamos de que pecaron, pecado de idolatría, pecado de injusticia social, Dios lo destruye su ciudad, fueron cautivos mucha gente, y ahora Jeremías le dice a este pueblo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Son palabras de gracia, son palabras de salvación, son palabras de restauración. Y así como la vasija de barro se rompe en manos del alfarero, Dios también, cuando se rompe la vasija, Él vuelve y la rehace. Tenemos que confiar en que Dios lo va a hacer en nuestras vidas, así como lo hizo el pueblo de Israel. Él quiere sanar nuestras emociones, nuestras heridas del pasado y tus sufrimientos. Y para ello empleará todo el tiempo que haga falta. La salvación no solamente es para perdón de pecado, la salvación es una salvación más amplia, que toca tus emociones, tus sentimientos, tu físico y tu alma. Bendito sea el nombre del Señor. Si Dios tratara justamente a el pueblo de Judá, Judá nunca se hubiera levantado. Pero Dios en su misericordia a veces no actúa justamente con nosotros, actúa en un modo de gracia. ¿Sabe lo que es gracia? Gracia significa un significado sencillo, ¿verdad? Regalo inmerecido. Yo no merezco que Dios me restaure, pero Dios me regala esa restauración. Si fuera por merecer, nunca seríamos restaurados. Pero Dios, por encima de nuestra maldad, por encima de nuestro pecado, como lo hizo con el reino de Judá, también Dios nos restaura porque es un Dios de gracia, porque es un regalo inmerecido. Tú no te lo mereces, pero yo te lo doy porque te amo y te quiero restaurar, te quiero levantar. Ese es nuestro Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Así que lo dejamos hasta aquí. Esta experiencia de Israel, de Judá, es prácticamente una experiencia que nos lleva a meditar, a reflexionar que Dios está con sus manos extendidas. Y aunque cometamos errores y fallas, Él está para tendernos la mano y levantarnos para su gloria y su honra. Dios le bendiga, Dios le guarde.